de los programas por YouTube. Eh, el nombre del canal es igual, mi nombre, Diana Arroyo G. Por ahí pueden entrar y pueden ver la retransmisión de los canales. Hermano Daniel, por aquí estás. Ya iba a decir, no te Amén. encuentro. Amén, hermana Diana, Dios te bendiga. Amén, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Amén, es Aquí una bendición estamos. tenerte por aquí de nuevo. Sí, gracias al Señor, sí, señora. Bueno, le decía a los hermanos que vamos a coger unos 2 minuticos para compartir, porque normalmente este no es el horario habitual para hacer el programa. Y Ah, claro. damos inicio entonces al programa de esta noche. Esta noche tenemos Amén. un tema muy especial. Te soy sincera, fibras sensibles, ¿no? Creo que vamos a tocar esta noche, pero confío en el Señor que es un programa de edificación para todos. Amén. Así El será tema es con la ayuda de Dios. formado entre lágrimas también, formado entre lágrimas. Y para dar inicio entonces vamos a hacer una oración y te hago unas 2 preguntitas ahí para ir calentando motores e iniciamos entonces nuestro programa de esta noche. Ok, dame un minutico, mi máster no ha llegado, así que estoy sin quien me comparta el programa. Pero bueno, vamos a hacer una oración y damos inicio al programa de esta noche. Amén. Amado Dios y Padre que estás en la gloria, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Pedimos, Señor, tu dirección en esta hora, tu guianza. Pedimos que tu Espíritu Santo sea estando, Señor amado, sea tocando nuestras vidas, sea ministrando nuestros corazones. Y pedimos, Señor amado, tu visión en esta hora, que tú seas tratando, Señor amado, con nuestros corazones y que seas llevando la palabra, Señor amado, exacta a la persona, Señor amado, Dios mío, indicada. Pedimos, Señor amado, Dios mío, que nos bendigas y que podamos disfrutar de tu presencia en este espacio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermano Amén. Daniel, quiero que te presentes porque de pronto hay personas que no vieron la transmisión del programa anterior, entonces como para que te presentes un poquito y nos cuentes un poquito sobre vos mientras compartimos. Amén. Amén, hermana Diana, muchísimas gracias. De verdad de que es una gran bendición estar de nuevo en este programa. Bueno, ya es otro, ¿no? Es experiencias Sí. con Dios. La vez pasada estuvimos en Hablemos de Hablemos de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues saludarles a todos los hermanos, amigos que se conectan a través de esta página y por supuesto creo que es una gran bendición, ¿cierto? La que el Señor nos concede, Amén. disfrutar de esos espacios, ¿sí? Aunque a la distancia, pero el Señor pues nos permite por medio de estas redes sociales pues hacer estos programas. Bueno, mi nombre es Daniel Ángel Peña, por gracia de Dios pues asisto a una de las iglesias de aquí de la ciudad de Florencia, Caquetá. Florencia, que al sur de Colombia, sí, Amén. somos, Estamos lejitos. sí, bastante. Somos la parte sur, la puerta de oro de la Amazonía colombiana. ¿Mm? Y bueno, es un ambiente también de gloria, de mucha bendición, donde Dios ha prosperado su obra. Y bueno, la iglesia donde voy es la iglesia de Buenos Aires. Y bueno, junto con los jóvenes estamos ahí sirviendo al Señor en todo lo que podamos. Amén, amén. Bueno, esta noche estamos en el programa Experiencias con Dios. La pregunta habitual, ¿por qué crees que es importante tener experiencias con Dios? Bueno, las experiencias con Dios son importantes porque van a marcar nuestra vida espiritual, ¿sí? Es lo que nos va a sostener en el momento difícil de prueba o de dificultad. Job comprendió eso y por eso Job dijo que el Señor, aunque fuera del polvo, él lo levantaría. Y Job tenía una plena certidumbre de que Dios iba a hacer algo extraordinario con él. Entonces, esas experiencias que tenemos con el Señor van a marcar nuestro corazón, van a marcar nuestra vida. Y en el momento difícil, cuando está la dificultad, cuando está quizá el momento de prueba, vamos a sostenernos de la mano del Señor y todos vamos a tener la victoria. Amén. ¿Qué pensaste cuando te di este tema? Bueno, sí, claro, llega al corazón de uno y creo que le lleva a recordar cada uno de todos esos procesos y yo, por ejemplo, meditaba y decía, Dios mío, o sea, nunca imaginarse uno que en algún momento tener que compartir pues esta historia, ¿cierto? Manera de testimonio y decir, Señor, pero eres tú el que nos ha ayudado, eres el Señor el que nos ha fortalecido. Es muy difícil, por supuesto,
A veces uno como que no, o bueno, en mi caso, no sé, pero como que hay instantes donde vuelvo como a tratar de dimensionar todo lo que sucede o lo que ha sucedido y digo, Señor, pero es que yo no puedo creer todo esto que ha pasado. Y es cuando simplemente entonces uno tiene que, bueno, decir, Señor, pues es tu misericordia, es tu, o sea, aunque viene ese momento difícil, pero también hay algo que uno no logra explicar y es esa fortaleza y esa fuerza que Dios le regala a uno en esos momentos. Déjame acomodo aquí porque me da la impresión que estoy súper cerca a la cámara. No Ah, sé por qué me pasa solamente con unas transmisiones y con otras me toca al contrario. Pero bueno, ok, ya quedé un poquito más lejos. ¿Qué te iba a decir? Este tema yo creo que ha sido uno de los que personalmente a mí me ha tocado más. Y no solamente por su testimonio, que nos dice una abrebocas en el programa de Hablemos de Jesús. Los hermanos que no lo han visto lo pueden ver por YouTube. Está recién subidito amén, a YouTube. Eh, pero, sino porque creo que las lágrimas adornan las victorias, podríamos decirlo de esa manera. Las lágrimas son, me llama mucho la atención un versículo cuando dice David, mis lágrimas tú has recogido en tu redoma. Y amén, eso habla de que en el proceso fue fuerte, que lo quebró, que lo hizo llorar, pero cuando se detiene a decir que el Señor las recogió, habla de que el Señor está ahí y que esos procesos amén. son para nuestro bien, como lo vamos a ver en la historia de esta noche. Personalmente para ti, ¿qué representa esta historia? Bueno, creo que representa, creo que la obra más extraordinaria que Dios ha permitido suceder en mi vida y digamos, básicamente, es comprender algo que yo no lo explico. O sea, no logro entenderlo mejor. Y es porque, bueno, voy a adelantarme un poquitico, pero ya más adelante, cierto, desarrollamos. Cuando, bueno, veo de que está en inicio, ¿cierto? Bueno, en la estructura del programa, la historia de José, de inmediato yo tengo que irme a un versículo que ese día, digamos, que yo estaba con mi hermano en aquel lugar, yo tomé referencia a ese versículo y coloqué una frase. Ay, Y es santo. esa frase que coloqué fue, oye, tuve un sueño, ¿sí? Y ese versículo está, bueno, lo tomé de alguna manera del libro de Génesis, del capítulo 37, el verso 6, donde José le dice a sus hermanos, dice, y él les dijo, oí ahora este sueño que he soñado, ¿sí? Sí. Entonces, cuando, digamos, yo miraba todo esto y yo decía, Dios mío, ¿sí? De hecho, Sí. en mis redes, ¿sí? Es como la frase que tengo, oye, tuve un sueño. Y entonces esa frase fue la que publiqué con una imagen, digámoslo así, por ahí unos 30 minutos antes de que sucediera todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, digamos, Uy, creo que perdimos es que conexión. José Ok, dice ya, de ya que volví. José en ese momento de su circunstancia tan cruel y tan difícil, ¿cierto? Él les dice a sus hermanos que tenía un sueño y les contó el sueño, pero luego dice de que sus hermanos quisieron matarlo, porque les dice, los hermanos le dicen, venga, vamos y matémosle y verá qué será de sus sueños. Entonces, cuando yo decía, Dios mío, o sea, yo dije, oye, tuve un sueño y de repente ya también la muerte fue tan cercana a mí que yo decía, Señor de gloria, o sea, también seguramente el enemigo pudo decir, bueno, pues tienes sueño, entonces vamos a ver qué será de tus sueños ahora con toda esta crisis. Y creo que por eso la historia de José, digamos que para mí ha sido una fortaleza muy grande, muy especial, sí. Y mira que me asombra escuchar todo esto porque yo no te había dicho cuál era la referencia bíblica. Exacto. Simplemente dije, bueno, creo que con esta me ubico para el tema de esta noche. Y que ahorita que me contaste eso, mire Dios, cómo entreteje las cosas porque yo no tenía ni idea. Y Amén. entonces hoy la base bíblica que vamos a utilizar para los hermanos que están conectados es Génesis y la historia completa de José. Como esta historia es larga y compete varios capítulos,
vamos a hacerla como momentos. Amén. Y este primer momento es cuando eh, José es vendido por sus hermanos. Vos diste un preámbulo interesante y es que como que todo empieza desde el momento en que él habla con sus hermanos y les dice, tuve un sueño. Y desde ahí empieza también Exacto. su... Pero, como los hermanos quieren escuchar el testimonio, los voy a dejar de último. Vamos a hablar de José un rato y Amén. después ahora sí entramos en el testimonio del hermano Daniel en esta noche. ¿Qué tienes tú para decir en este momento, este primer momento? Me llama la atención porque José era un hombre que estaba en un joven que estaba en una comodidad. Eh, Estaba seguro, era amado por su padre, aunque no era tenido en buena estima por sus hermanos, pero pudiéramos decir que gozaba de una cobertura. Pero desde el Exacto. momento de ese sueño, de ahí en adelante empieza a perder de a poquito. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, pues realmente José vivía algo especial, sí, y es que José, bueno, era el hijo consentido de su papá, sí, era el como el que siempre estaba allí, y hay muchas cosas que le llaman a uno la atención de José. Dice de que él le decía a su papá, era el tipo de hijo de que si su hermano se porta mal, él iba y le contaba, ¿no? Entonces José era el más recto. José miraba quizás, uno pues puede imaginarse, ¿no? Quizá los hermanos de José se robaban las ovejas, no cuidaban bien las ovejas, se iban, dejaban las ovejas solas. Y José de inmediato le decía, papá, mire que Rubén o bueno, cualquiera, Judá, ¿cierto? Benjamín, bueno, Benjamín es el más chiquito, es el hermano pues también de José. Y digamos que él empieza con algo sencillo, ¿sí? Y a veces es lo que sucede y cuando creo que lo primero que a uno le llama mucho la atención es que ese sueño de José no era el sueño de José, era un sueño de Dios. ¿Qué Sí, significa ello? Que si, bueno, aparentemente atacaron a José, pero no es así. Lo que estaban atacando era el sueño de Dios, pero es algo como irónico porque a la misma vez que atacaban un sueño de Dios que había dado a José, eso era lo que iba a ser el sueño, ¿sí? O sea, como que todo lo contrario, todo lo opuesto que uno pensaría, ¿cierto? Fue lo que antes permitió de que ese sueño siguiera creciendo, ¿sí? Porque de primer momento dice de que los hermanos estaban diciendo, oye, tú ¿acaso vas a dominarnos a nosotros? Pero luego también se incluye su papá y su mamá. Entonces, cuando, digamos, dice que el sol y la luna y 11 estrellas se doblaban ante mí, es cuando entonces, de alguna manera, su papá también dice, ¿acaso también nosotros, tu madre y tus hermanos y yo nos vamos a inclinar ante usted? Y es algo que realmente no lograban comprender y seguramente nos pasa a todos en algún momento, no logramos entender por qué las cosas son así. amén. Yo creo que desde ese momento empezaron cambios repentinos en la vida de José, cambios sorpresivos y cambios para mal, podríamos decirlo. Como decías vos, era un sueño de Dios, pero aunque el Señor le estaba mostrando el final, no le estaba mostrando el camino, como nos suele hacer a nosotros. Nos dice, Exacto, yo voy a hacer tal cosa con vos, pero no nos muestra el camino. Y resulta que ese camino es espinoso. Y vemos que una de estas primeras cosas fue cuando José llega donde están sus hermanos, su papá le envía que vaya a ver cómo están las ovejas, porque sus hermanos eran tremendos, y cómo están sus hermanos. Y vemos que cuando José llega, ni siquiera fue, estamos bien, están las ovejas bien, nada, sino que de una llega y los hermanos es, matémosle. Y matemos. lo toman y lo echan a esta cisterna y lo quieren matar. Judá se opone, perdón, Rubén se opone como diciendo, por favor, no le hagan daño, pero aún así, bueno, no lo matemos, pero vendamos. Pero mira que en este pedacito también, yo creo que este tema lo podemos ligar también a Jacob, y es porque Jacob fue una de las pruebas más difíciles que tuvo que pasar, porque era el hijo que amaba. Entonces Mm, también podemos decir que entre lágrimas, porque
dice él al final cuando ellos llegan y le dicen, no, tu hijo ha muerto, encontramos esto en el camino, y, y él dice que pasó su duelo muchos días, y esto habla del dolor, porque si era el hijo favorito, era el menor, era tenido por la esposa favorita, entonces, Ajá. entre lágrimas. ¿Qué piensas tú de esta primera escena, este primer momento en que José fue vendido? Cuando empiezan a Uf. llegar situaciones difíciles que no programamos. No, pues digamos que en el caso de Jacob es algo tan complicado y yo siempre me imagino los hermanos de José llegan donde su papá. O sea, dijeron, listo, vamos a decirle que lo devoró una mala bestia, se lo tragó, bueno, hizo lo que hizo, llenemos la túnica de sangre, se la llevamos y yo, por ejemplo, me imagino la escena, ¿no? Llegan los muchachos allá de su papá y no llegan riéndose y no llegan bravos, llegan llorando, supongo, ¿no? Papá, mire que, no, una tragedia impresionante ha sucedido, mejor dicho, miren lo que encontramos. Y todos, o sea, la hipocresía que puede haber en un momento, ¿cierto? Y todos seguramente que lloraban y se rasgaban sus vestidos y hacían un show completo, o sea, eran los mejores actores de la época, esos terribles, porque en serio, o sea, se introdujeron en una mentira tan fuerte que uno mira y por la escritura puede comprender que fue o sea, la mentira fue tan creíble que Jacob de inmediato o sea, es lo que uno a veces lleva a pensar también en el momento espiritual. Y yo siempre pienso, por ejemplo, en Jacob. Él era un hombre, cierto, que por su nombre, de hecho, él era tramposito, o sea, le gustaba hacer trampa y él se sabía las de todas y era superior a cualquier otro. Sí, pero en este caso le tocó, como dicen por ahí, de su misma medicina. Sí, Sí. ahora son sus hijos los que lo engañan y él empieza a llorar y no tiene un discernimiento espiritual. Y creo que es un punto importante. Cuando llega un momento de tanta dificultad, de tanta prueba, creo que lo primero que nos puede suceder es que nos alteramos, ¿sí? Nos dejamos llevar de quizás de la frustración, de la depresión, de la ansiedad y no sacamos un momento para discernir lo que está pasando. Y eso fue lo que hizo Jacob. Él no discernió la circunstancia, sino que dijo, mi hijo ha muerto, ¿sí? Y se creyó toda la mentira. Entonces, en ese primer momento, yo creo que una de las cosas, cuando llegan estas cosas a nosotros, no es quizá pelear con Dios, no es quizá entonces enfadarnos con las personas, ¿no? Es discernir un poco por qué está pasando esto, qué trae esto, ¿sí? Y aún, es que es difícil discernir en un momento de esos, es muy complicado, claro, porque es que nosotros somos seres humanos y las emociones pesan mucho, a veces que realmente la realidad y el propósito, y es lo que pasa, somos muy emocionalistas. Mira que es fuerte lo que acabas de decir, porque es muy fácil razonar y discernir y tomar decisiones y organizarnos cuando estamos estables. Pero en Amén. momentos de frustración y de caos, creo que uno no tiene, busca uno de qué apoyarse. O sea, busca uno, siente uno que se está derrumbando y entonces se agarra de lo primero, como decías vos, sin discernir. Y muchas veces esto es equivocación a largo plazo, que el Señor nos ayude. Porque si hubiera investigado tal vez un poco, o si hubiera dudado de sus hijos porque sabía que eran tremendos, si le hubiera quedado la dudita, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Pero se dejó llevar. Y estas son complicadas. Pero bueno, Claro. José llega a Egipto y lo venden como esclavo. Entonces entramos Muestra. en el segundo momento. Yo voy rápido porque yo quiero entrar al testimonio. Y este segundo momento es que José es esclavo y resulta que llega a los hermanos que no conocen la historia, estamos en Génesis 37, ya pasamos al 39, para que sigan ahí la historia porque es larga y no nos podemos poner a leer. Pero lo compra uno de los grandes de Faraón, llamado Potifar, lo lleva a su casa y me llama mucho la atención este pedazo porque dice que José, José en ese momento era esclavo, no estaba en su tierra, pero aún así el Señor estaba con él y resalta la Biblia, pero su Dios estaba con él y prosperaba todo cuanto hacía. Y dice que su amo vio esto y al ver esto lo pone por encima de todos sus sirvientes y lo pone por alto en su casa. Y esto es muy bueno. Amén. Y uno dice, pero estaba en prueba, sí, estaba en aflicción, sí, pero aún así el Señor lo estaba honrando.
a pesar de la condición en la que estaba, por su corazón. ¿Qué opinas vos entonces de este segundo momento? Y me inducís, me entras junto con los hermanos que están ahí a la tentación. Bueno, yo creo que es de los momentos que uno no comprende, ¿sí? José había sido vendido por sus hermanos. Ese momento fue muy doloroso porque José amaba a sus hermanos, ¿sí? Y tener que, o sea, José tenía la mentalidad clara de que era un esclavo. Entonces, si podemos pensar un poco que era un esclavo perdía totalmente su familia, nunca más vería a sus hermanos, nunca más vería a su padre. Ahora tenía un nuevo amo y le pertenecía totalmente a él. No podría tener una cercanía con su familia. Entonces, que le quiten a uno la familia, o sea, va a ser algo muy, muy doloroso. Él dice que se lo llevaron y yo supongo los gritos y los lamentos que hacía José, pero estaba prisionero y se lo llevaron. Seguramente esto, bueno, lo golpearon y todo. Listo, pasa este momento y José luego, Dios le prospera, es lo que decías. Sí, la palabra del Señor dice que Dios estaba con él y le prosperó. Y es algo que a veces uno no logra entender, porque yo me imagino a José ahora prosperado, bendecido, el Señor está conmigo, el Señor mire cómo Dios me ha prosperado, ahora soy el jefe de la casa de Potifar y mira todo lo que ha sucedido. Y yo creo que fue algo muy especial para José. Cuando nosotros estamos en pruebas, hay momentos también que de repente Dios nos permite estar, como se dice por ahí, en la gloria, en la bendición, en todo cierto, lo maravilloso. Entonces yo supongo que José dijo, no, de verdad de que es que Dios es grande, Dios es poderoso, estaba muy feliz y muy contento. Pero de repente viene otra circunstancia. O sea, es como digamos una historia por allá de una fábula que yo recuerdo en la escuela, y era de la fábula del sapo, ¿no? No sé si de pronto la hayan escuchado, pero esa fábula simplemente decía de que en el cielo hubo una fiesta de los animales. Y bueno, las aves se fueron para el cielo y el sapo también quería ir, ¿no? Entonces el sapo dice, pero ¿cómo me voy? Lo cierto es que el sapo termina yéndose, dice que en la maleta de una de las aves se fue para el cielo. Allá el sapo se metió en la maleta y llegó al cielo. Entonces cuando llegó al cielo, pues claro, apenas abrieron la maleta, el sapo no, digamos que por su curiosidad fue a mirar y lo miraron que estaba allá. Entonces le dijeron, oye, ¿tú qué haces aquí? Tú no eres bienvenido. Y lo lanzaron para la tierra. Entonces cuando él cae a la tierra, bueno, no sé si por allá también ahora, es una maleza que se le llama cortadera, ¿sí? Que es como un bejuco y se te adhiere a la piel o lo que sea y corta, o sea, va cortando, ¿sí? Entonces el sapo cayó precisamente en un cortadal, ¿sí? Y bueno, llega a la casa, todos sangrando por toda parte. Entonces dice de que la esposa del sapo sale, ah, mi amor, ¿qué te pasó a ti? ¿Qué te hicieron? Entonces el sapo dice, no, me soltaba la una y me agarraba la otra, ¿sí? Porque así es la cortadera, ¿cierto? Tú te despegas de una parte, pero por otra parte te va digamos, ¿cierto? A cortar. Entonces creo que José está en una bendición, pero de repente se aparece la esposa de Potifar, ¿sí? José era una persona íntegra delante de Dios. La palabra de Dios dice que era un muchacho de buen parecer, ¿sí? Digamos que físicamente era elegante, de manera de que, pues eso no pasaba desapercibido, ¿sí? Llega el momento en que llega a la casa de Potifar, y aunque Potifar cierto, era un hombre muy especial, dice de que era un oficial de Faraón, pero ¿qué podemos evidenciar allí? Que digamos, el hogar de este oficial de Potifar era un hogar que no era completo, ¿sí? Era un hogar que posiblemente vivía una desgracia, porque cuando hay un hogar de bendición, cuando es un hogar prosperado, ¿por qué la esposa tiene que estar viendo a otra persona, ¿sí? Es decir, de que entre la esposa de Potifar y Potifar había un quiebre. Allí no había una estabilidad moral, una estabilidad de esposos, y es por eso entonces que esta mujer empieza a codiciar a José. Entonces, cada vez que yo veo esta historia, me hace recordar tiempos en la universidad, ¿sí? La universidad creo que es de los escenarios tan fuertes, ¿sí? Porque los jóvenes
ya tienen un albedrío totalmente, hacen lo que quieren y se vuelcan a lo que quieren, ¿sí? Entonces empieza esta mujer a decirle, José, duerme conmigo, ¿sí? Y José dice la palabra del Señor que él de alguna manera decía no y no y no y no y no, ¿sí? Y eso viene a ser como algo tan complicado que bueno, resumamos rapidito, decía usted, hermana Diana. Lo cierto es que José termina en dos puntos. Uno era su credibilidad o su integridad. Se jugaban esas dos cosas. ¿Qué podría hacer José? Listo, dormir con esa mujer y que su credibilidad quedara bien. No, José es el mejor aquí, pero Sí, su integridad iba a ser totalmente sí, destruida. Y más que él dice, y lo principal que él lo tiene muy claro, dice es porque pecaría yo contra Dios. ¿Sí? Es lo primero que José logra entender. Y la credibilidad, entonces él dice, no, digan lo que quiera, hagan lo que quiera. Esta mujer viene y se prepara de todas las áreas, o sea, uno se imagina, y aunque la Biblia solamente relata como estas escenas, pero imagínese que todos los días esa mujer diciendo, duerme conmigo, José, a la hora del almuerzo, cuando entraba José, cuando cierto, y era un acoso, ¿sí? En lo que ahora se denomina acoso, y era un acoso total, total y total, al punto que dice de que ella echó a todo el mundo de la casa, ¿sí? Como quien dice, aquí hay dos opciones, una, que José comprenda de que nadie va a ver, dos, que yo voy a obligarlo, ¿sí? Y por eso dice que se le asió la ropa y José terminó huyendo, ¿sí? Entonces, creo de que ahora José llega a ese punto donde entonces su integridad dice, no, yo prefiero ser íntegro ante Dios y que mi credibilidad se pierda, no importa. Pero entonces viene otra vez algo tan frustrante y tan difícil y es uno lograr comprender lo que estaba pasando José. José dice, Señor, pero supongo, ¿no? Dice, pero ¿por qué tú me has bendecido, me has prosperado y por qué de repente esa bendición, mira? sí. Y fue tan fuerte, o sea, imagínese que usted, por ejemplo, cierto, haya un joven, bueno, digamos el pastor, digámoslo así, el pastor de su congregación, y mañana llegue una mujer diciendo, no, mira, el pastor intentó abusarme, ¿sí? Listo, va a formar un escándalo, pero el escándalo que formó, porque era gente poderosa, era algo terrible. Le dicen, no, la sentencia es la cárcel. Entonces imagínese que le corresponda a uno una escena como esa y decir, saber de que no fue así, pero el Señor permitir, que es lo Señor. que pasa allí. El Y es Señor lo que duele. permitir, exacto. Uno dice, Señor, pero tú, ¿por qué permites? Y por eso Abacú dice por allá, ¿por qué permites? Y a veces parece que el derecho es torcido, los impíos ganan y la justicia está siendo destruida, dice Abacú, es lo que expresa él. Y es lo mismo que José estaba viviendo. La justicia, ¿sí? En ese momento y estaba totalmente obstruida. Entonces, verse ahora en una cárcel, primero sus hermanos, y ahora ir a una cárcel como un violador posiblemente, con una acusación terrible. O sea, uno dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde está usted? ¿Por qué se esconde? Señor, pero si yo te amo, Señor, pero si, mira, yo hice todo esto y tú vas a permitir todo eso. Y es lo que uno no logra dimensionar muchas veces. ¿Por qué Dios permite cosas tan complejas para nosotros? No, y como decís, cosas que se ven a, a- a los ojos de los otros, Dios mío, que uno no tiene cómo excusarse, cosas que Sí, uno no tiene cómo intervenir. Precisamente ahí es donde es que Dios las permite, porque usted no se justifica, usted no. Pero bueno, José llegó a la cárcel y en la cárcel vuelve y tiene, por decirlo de cierta manera, un alivio de parte de Dios temporal, amén. porque Sí, el Señor vuelve y lo pone en alto en la cárcel. Y parecía raro. A mí me llama mucho la atención porque él termina administrando los dos lugares, tanto primero la casa de Potifar como el segundo la cárcel. Y bueno, el Señor antes él ayudaba en su casa a administrar y ahorita lo puso. Él se pudo haber pensado, no, de pronto porque yo tuve la experiencia antes, fue que, pero no, en medio de esa angustia, en medio de esa desesperación, el Señor estaba tratando con su corazón. Y vemos que llega a la cárcel. ¿Cuál era me imagino el corazón de este muchacho?
porque no estamos hablando de un hombre mayor, seguimos hablando de un de un muchacho, de un joven. joven. Sí, ¿Cuál sería el corazón de él? Triste, la aflicción tan grande. Sí, aquí estoy otra vez al frente y aquí estoy otra vez colaborando y apoyando, pero fui raptado de mi casa. Y cuando estaba intentando como abrir el Señor prosperándome, bajé de estrato. Yo no sé si ustedes han visto una predicación del hermano Humberto Henao que se llama Las túnicas de José. Y es buenísimo porque le van quitando una tras otra. Y cuando llega y le ponen esta túnica de esclavo, es un grado aún más abajo cuando llega a la cárcel. Pero el Señor sigue permitiendo cosas, termina el copero y el panadero ahí metido. A mí me llama mucho la atención cuando él interpreta los sueños, porque él está sirviendo en medio del caos, está sirviendo y está haciendo lo que el Señor lo puso hacer en ese lugar. Pero cuando él interpreta los sueños de estos hombres, hay una palabra que la tomé muy propia, y es que cuando él le dice al copero, cuando, cuando recuérdame, cuando tengas este favor, cuando ya estés otra vez en tu lugar, recuérdame. Y esto lo dice desde la angustia, por eso el tema de hoy, formado entre lágrimas, esto lo dice desde la desesperación, esto lo dice como, ya no puedo más, es que es lo único que me queda. Pero vemos que aún pasaron 2 años más lo y él se olvidaron. convence. ¿Cómo se pudo haber sentido este hombre en la cárcel? Contanos vos un poquito. Ay, Dios mío, es algo muy frustrante. Es Sí, algo, debe ser para José algo tan terrible y es lo que suele suceder cuando pasamos un momento difícil. Cuando pasamos un momento difícil, hay algo que en el caso de Job, podemos decirlo, son los amigos de Job, ¿sí? Y los amigos de Job te van a juzgar, te van a decir, posiblemente José escuchaba decir, mira, está aquí porque eres un violador, eres un pecador, mira, tú eres una apariencia. Y José lidiar con todo eso, ¿sí? Porque suele suceder, cuando llegas, cierto, a un momento difícil, la gente va a decir, no, yo sí decía que ese muchacho era como raro, mira, eso tenía sí, sus cosas señor, por ahí, sí, señor. mira que por eso Dios lo está castigando, es que Sí, Dios no se queda con nada. Ve, ahí tiene su tate quieto, como dicen por ahí sí. algunos. Entonces Y José, mira que ahí te quiero interrumpir un momentico. sí, ¿Sabes qué es que duele más? Cuando el mismo pueblo, la misma familia, la misma iglesia dice estas cosas. Que las total, digan los de afuera, vaya y venga. Pero sí, entonces, como la estamos llevando a nuestra vida, cuando la misma iglesia, la familia, los cercanos dicen estas cosas. Cierro paréntesis. así es, eso es algo muy, muy doloroso y es algo con lo que tú te enfrentas, porque van a decir, mira, a ti te pasó esto por aquello, es que quizás tú estabas dejando, ya no eras un cristiano fiel, por eso Dios te ha permitido esto. Y llegas a un momento donde tú te analizas y dices, Señor, pero ¿será que sí? ¿Será que sí? Y tiene que entonces ir como Job y decir, es que si me colocaran una balanza, ¿sí? Aunque es cierto, uno no es perfecto, pero hay momentos donde uno tiene que reflexionar y decir, no, yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Y José entonces se encuentra en ese momento. José llega y digamos que dice, no, pero el Señor está aquí. Algo curioso de allí es un sueño a José lo lleva a Potifar, donde Potifar, un- esto también le lleva luego a la cárcel, pero un sueño es lo que a José también le va a entregar la victoria. Un sueño, ¿sí? Y por eso, en este caso, hay momentos donde nosotros decimos y buscamos aparentes ayudas, que fue lo que le pasó a José. José dijo, ahora sí, claro, apenas este muchacho salga y vaya y lo coloquen otra vez donde el rey, él va a decir, mire que es que allá a mí me profetizó y ese muchacho le están culpando mal, él realmente no es pecador, ¿sí? Uno se imagina, porque es que llegan esas personas también, de que usted las ve como esas personas que van a traer otra circunstancia, ¿sí? Van a traer algo mejor. Y es por eso que José le dice, mire, no se vaya a olvidar de mí. Y él dice, claro, en el momento de emoción. Y eso también pasa. Los amigos dicen, claro, yo voy a estar contigo, no se preocupe que yo voy a hablar también, ¿sí? Pero de repente resulta de que cada uno nos preocupamos por nuestra circunstancia,
¿sí? Y eso fue lo que le pasó al copero. Él estaba asustado porque estaba allí en la cárcel. Una vez salió de la cárcel, yo soy libre. Si los demás están en la cárcel, no es mi problema, ¿cierto? Pero es otro sueño el que Dios permite a través de Faraón para que 2 años después tenga este copero que pensar en José, ¿sí? Y es allí donde uno comprende de que no es en nuestro tiempo. Quizá uno en el momento de la aflicción, del dolor y de la tristeza, mire, uno se va a llorarle a Dios y Señor, por favor, ya que termine esto, no, pero es que por favor haga esto, pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios, ¿sí? A veces, claro, vas a ver que las cosas van a, como, cierto, lo veía seguramente José, yo creo que se quedó con esa expectativa tan grande de decir, no, ahora sí va alguien a hablar con el rey directamente, ¿sí? Porque era algo extraordinario lo que iba a suceder, pero no fue así. Este hombre lo olvidó y ahora quedarse en la soledad, que es otro punto que va a experimentar José, y es la soledad. Y sentirse solo, ¿cierto? La soledad, listo, puede ser que no estés con nadie, pero usted sentir que está solo, eso es una cosa muy diferente porque él estaba rodeado de mucha gente en la cárcel, pero viene a sentirse solo. Mis amigos me han olvidado. Y usted ir a reclamarle a Dios como decirle, Señor, ¿por qué? Mire, haga algo, Señor, ¿no es cierto? Y es ver que hay esas posibilidades de salir de allí, pero no, tienes que seguir Te allí dan. y Sí. Dios no abre las puertas. Es algo muy frustrante. Seguramente José tuvo que vivir un momento tan amargo, convivir con el silencio de Dios, que es lo más difícil que nos puede Sí. suceder, ese silencio de Dios, que tú buscas una respuesta y Dios no te la da. O quizás ese silencio es la respuesta, solo que uno no entiende porque uno está en agonía, uno está, mejor dicho, en una tristeza profunda y uno no logra entender la circunstancia. Ay, aquí tocamos muchos temas. Soledad, tiempo, esto habla de espera, Amén. y al mismo frustración, angustia, y esto era lo que le producían las lágrimas que lo estaban formando. Amén. Y si pensamos que hoy en día nosotros pasamos por las mismas circunstancias, quizá no en una cárcel física, pero hay momentos en que la prueba nos sentimos acorralados en medio de la prueba. Uno a veces tiene días donde dice, yo por ejemplo a veces tengo días tan fuertes, de pronto en algún proceso, y yo creo que todo cristiano lo ha tenido, donde uno dice, quiero huir, quiero salir corriendo, quiero, sí, Llévame al el cielo, que, Señor. exacto, el que ya le decía a una amiga, me dan ganas de coger un avión e irme, pero me impide que no tengo plata, Total. desaparecer, y yo creo que así se sintió José en este momento, y como decías vos, uno ve una lucecita de esperanza, y le pone todo el empeño, y este era lo que le estaba diciendo José al copero, ayúdeme, intervenga, interceda, haga algo, porque ya su angustia y su aflicción era grande, pero vemos que por ahí no era, sí era el instrumento, pero no era el momento, No ni el era tiempo. y como decías vos, por un sueño. Y aquí entramos entonces en el último momento, y es cuando el Señor, de un momento a otro, este de repente me encanta, de un momento a otro, el Señor permite que José sea sacado de prisa de la cárcel y se presente delante de Faraón, con quien había pedido que hablaran, y ahora el Señor le estaba permitiendo estar cara a cara con él. Faraón le cuenta su sueño y vemos obrar a Dios de una manera maravillosa, algo que nunca pasó por la cabeza de José. Pudo haber dicho, Dios tiene algo. Estos sueños tarde que temprano, no sabemos si el Señor le mostró más en todo ese proceso, no lo sabemos, pero se presentó frente a Faraón, y es cuando Dios se glorifica, interpreta el sueño, y este Faraón dice, lo que me gusta es cuando Faraón dice, no encontraré otro hombre con tanta sabiduría. Y ese hombre con tanta sabiduría estaba hace unos momentos en la cárcel, hace unos segundos estaba en la cárcel, Amén. y en este momento está frente de él, y es cuando el Señor dice, llegó el momento, y lo pone en ese lugar de honra que le había mostrado en el sueño, que lo había preparado todo este tiempo y que era la causa por la cual lo estaba haciendo formado de esta manera. Y hoy, porque quiero hacer la conclusión para que entremos de una al tema, porque nosotros hablamos mucho y el tiempo se nos pasa, y es que todos deseamos que llegue ese momento, y a veces no discernimos en qué momento estamos, si estamos hasta ahora
iniciando el proceso, si estamos siendo tentados en un segundo momento, si estamos en la cárcel, en aflicción, a veces no entendemos. Lo que sí está claro es que Dios crea todo un escenario para exaltación de su nombre, pero también para el mismo cuidado del pueblo, como lo vemos en esta historia. Y es porque el Señor lo pone para administrar lo que ya había hecho en la casa de Potifar, lo que ya había hecho en la cárcel, y ahora lo iba a hacer en toda la tierra de Egipto y en todos los alrededores, que iba a haber una gran. A lo que quiero llegar es que el propósito de Dios, alcanzar el propósito de Dios requiere proceso, requiere lágrimas. Con esas lágrimas, como decíamos al principio, son las que producen realmente que florezca el propósito de Dios, si no, no tiene sentido. No podemos huir de Dios, no podemos escapar de los procesos, pero por el contrario, podemos descansar en que Él es soberano. Y como decías vos hace rato que dijo Job, del polvo me levantará, ya del polvo me levantará. Amén. Y ya sin más preámbulos, queremos esta noche escuchar ese testimonio de parte de Dios, así que te dejo con el testimonio. Cuéntanos. Yo de pronto intervenga 2 minutos porque Claro que sí. era un poquito, pero te escuchamos. Bueno, amén. Realmente, digamos que es algo que uno desde, cierto, yo por gracia de Dios desde muy pequeño soy cristiano, desde niño, y en mi corazón siempre, no sé, Dios creo que fue muy especial conmigo y desde niño yo tuve como ese anhelo de adorar a Dios, de servir a Dios. Sí, fui como esa persona que muy cercano a Dios, a mí me encantaba, cierto, cantar, adorar a Dios y como que fui creciendo en ese ambiente. Desde muy pequeño Dios me hablaba mucho y me decía, en profecía me decía, tengo propósitos grandes contigo. Y bueno, uno es un niño de 7 años, quizá, yo recuerdo, y uno no logra comprender que le diga al Señor eso, o sea, como que propósitos grandes, Señor, pero ¿qué? Otra de las cosas que el Señor me decía, eso tenía como 7 años, yo recuerdo, y el Señor me decía, el diablo te ha querido matar. La pregunta mía era, pero así a ese tiempo, pero Señor, ¿no estás exagerando en serio? ¿Cuándo me ha querido matar? ¿Qué ha hecho el diablo, pues? Y yo como que pensaba en eso, ¿no? Sin embargo, bueno, las cosas fueron sucediendo y yo decía, siempre como que yo pensaba en eso, en cada momento de dificultad, en cada momento yo decía, pero bueno, el diablo como que de alguna manera. Lo cierto es que, bueno, adelantémonos ya muchísimo más tiempo. Hacía un año exactamente, recuerdo de que el Señor me habló en profecía y me dijo, te he puesto en este lugar para capacitarte, he puesto a mis siervos para que aprendas de ellos. Y cuando el Señor me dice todo eso, yo digo, bueno, Señor, amén, seguramente, bueno, el pastor es un maestro de la palabra. Entonces es algo bonito, yo decía, Señor, bueno, qué bien, porque así uno se va como a conocer más de la palabra, ¿cierto? Porque en esta parte a veces escasea mucho lo que es la teología, ¿no? Entonces que llegue una persona de esas con tanto conocimiento de la palabra de Dios es algo muy bonito. Pero hay algo que el Señor luego me dice que porque voy a hacer cosas que tú ni siquiera has imaginado. Cuando el Señor me dice que ni siquiera yo he imaginado, ni pensado, y incierto, yo de inmediato imaginé cosas grandes, extraordinarias. Yo decía, Señor, bueno, ¿qué vas a hacer? Esto, vas a abrir puertas maravillosas, que, ¿sí? Porque yo tenía de alguna manera esos pequeñitos, bueno, como complejos, ¿sí? Porque a pesar de que yo era un joven de testimonio, ¿cierto? Un joven de bendición, pero yo como que no tenía un espacio dentro de la iglesia, es decir, como que estaba en la banca, a toda hora era allá, como que, ¿cierto? Al uno lo colocaban de líder, al otro le daban una oportunidad, al otro esto, el otro participaba, el otro predicaba, el otro cantaba, el otro ministraba, y yo no, yo decía, Señor, yo quiero algo para mí, ¿cierto? Bueno, estaba en la universidad y decía, bueno, quizá por la universidad seguramente, cierto, uno el tiempo lo limita mucho, cierto, pero y yo decía, Señor, pero yo quiero hacer algo, yo no quiero ser un cristiano de banca, toda hora quieto, así sea, Señor, lo más mínimo, pero permíteme, cierto, estar sirviendo. Entonces, cuando el Señor me dice, voy a hacer cosas muy extraordinarias, voy a hacer cosas que no has imaginado, yo dije, oh, bueno, el Señor va a hacer cosas grandes seguramente, ahorita sí viene la bendición más extraordinaria, yo decía, y aleluya, y qué bendición. Pero resulta de que
bueno, porque también, digamos, es muy válido mencionar también, el pastor, mi pastor, él también tuvo una circunstancia muy difícil con su esposa, ella le dio cáncer de seno y digamos que vimos toda esa etapa de quimioterapias, todo eso que fue tan, y digamos que yo tuve la oportunidad de estar como muy cerca y vivir cada escenario de pronto, que eso es muy doloroso, que a veces no se soportaba el dolor, la esposa del pastor, ella se llamaba Damaris, y entonces ver todo eso, entonces cuando viene todo ese dolor y yo decía, Señor, usted un día dijo, dice que me estaba capacitando, pero nunca imaginas, o sea, mire que también en la iglesia fallecían hermanas, fallecían, cierto, esas ancianas de bendición, y yo veía como que algo estaba sucediendo terriblemente. De repente también fallece la esposa del pastor, y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Y como que yo ayudaba y apoyaba y estaba allí pendiente, y como que a la expectativa, pero yo jamás pensé que también esa circunstancia iba a llegar a mí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? De repente, bueno, yo termino pues universidad, estaba sin empleo, me aparece como una oferta laboral para ir a trabajar por allá en parte de Villavicencio, en el Meta, ¿sí? Pero estaba sucediendo todo lo con la esposa del pastor y como que de alguna manera uno era de bendición para el pastor, estaba pendiente de la iglesia, ayudando, estamos construyendo el templo. Entonces como que yo dije en mi corazón, Señor, el pastor está pasando un momento muy difícil. En esos momentos, de alguna manera, yo soy de bendición y yo irme así por un empleo, no me parece. Y yo hice un compromiso con el Señor. Yo le dije, bueno, Señor, vamos a hacer algo. Yo me voy a quedar, pero cuando todo esto pase, o bien sea tú que levantes a la hermana y orábamos y clamamos y decíamos, Señor, haz algo extraordinario. Pero cuando esta barca, ¿cierto?, deje la turbulencia de atacarla tanto, entonces, Señor, tú abres puertas de empleo. Bueno, termina todo así y la esposa del pastor fallece en septiembre y es ya en noviembre cuando mi mamá se enferma. Entonces mi mamá se enferma, aparentemente al inicio era algo muy básico, se pone pálida, de color amarillo, y entonces muchos decían, no, que es dengue y esto, pero ella no sentía mucho dolor. Lo cierto es que eso se fue complicando hasta el punto de que ya ella sale pues de allí, del campo, porque ella pues vivía con mi papá y un hermano en el campo, ¿sí? Entonces ella viene aquí a la ciudad y cuando llega le dicen, no, tienes una infección en el hígado y vamos a tener, bueno, tienes cálculos también, entonces vamos a extraer esos cálculos y listo. Cuando me dijeron, cuando yo supe, porque pues, cierto, yo estaba muy pendiente allí en la clínica con mi mamá, y me dijeron, no, su mamá tiene unos cálculos y esto es una infección y tiene, lo que pasa es que se le ha subido la bilirrubina, que es la que, cierto, segrega ese color amarillo y por lo tanto ella está así. Pero eso no es muy complicado. Entonces yo decía, cálculos, pero es que casi a todo el mundo cierto, le pasa eso, y eso es una operación sencilla. Y yo realmente muy relajado, yo decía, no, eso pasa ahorita pronto, ¿sí? De hecho, pues sí, uno como que estaba allí muy quieto, muy, ¿sí? Hay algo especial que yo recuerdo y es que, claro, uno se cansaba en la clínica porque no, ella estaba en camilla, estaba en urgencias y todo ese tiempo, uno todo el día allí parado y eso en urgencia, en una urgencia todo el mundo es estrechito, no hay espacio, si usted se sienta lo levantan, bueno, mejor dicho es algo. Llegaba al punto de que mi mamá a veces iba al baño porque ella todavía tenía movilidad y todo, ella iba al baño y mientras ella iba al baño, yo me acostaba en la camilla y me quedaba dormido. Y yo recuerdo de que esa vez mi mamá llegó y dice que, hijo, ya llegué, despiértese. Y bueno, tuve que pararme de la camilla. Entonces, como que yo aprovechaba esos momenticos, pero yo no asimilaba lo que estaba sucediendo en realidad. Luego, pues ya la internan y es cuando ella empieza a grabarse mucho más, empieza, ¿cierto? Y pues ya, digamos, llega el momento donde, pues yo estaba en ese momento con ella y entonces nos dicen, bueno, le van a extraer los cálculos, estoy en la cirugía acompañándoles una noche y van a extraer los cálculos cuando de repente se demora mucho la cirugía, más de una hora, decían que era una hora, pero lleva más tiempo. Y luego sale el doctor y me dice, bueno, familiar de la paciente, Cristina Borges, y fui yo. Entonces me dice, mira, te voy a enseñar esto. Y me mostró en el celular una imagen del hígado, mire, así tiene el hígado su mamá. Entonces me dice, el hígado de una res, ¿ha visto el hígado de una res? Sí, claro. Es muy similar al de un ser humano.
pero mire cómo lo tiene, y estaba lleno como cuando usted se quema con algo y se ampolla, ¿cierto? Que le produce todas esas ampollas, estaba totalmente así, y habían partes como oscuras, negras allí, entonces él dice, mira, esto es una infección y no sabemos qué es. Por lo tanto, vamos a hacerle una biopsia a ver qué sucede. Viene esa preocupación tan fuerte porque dice, no, de una vez uno piensa cáncer, 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 pero orábamos y clamábamos a Dios y esperábamos, ¿cierto? Y entonces vienen esos momentos como en el tiempo de José, porque salen los resultados de la biopsia y dicen, no, no es cáncer, es una infección de un parásito, se va a tratar con esto, con aquello, y bueno, entonces como que vuelve todo. Pero de repente, entonces decimos todos, pues nos alegramos, decimos, bueno, Dios nos va a ayudar, Dios nos va dando la victoria, ¿cierto? Y uno empieza a creer que Dios está orando a lo que uno piensa y a nuestra manera. Eso pasa así tan rápido. Y bueno, ya entonces de repente mi mamá, yo estaba con ella y ella estaba ahí, a veces ya no hablaba mucho, pues por la infección, se inflamaba mucho. Entonces yo estaba ahí y yo realmente estaba viéndola, sí, estaba ahí pendiente de ella. Cuando ingresa una enfermera y yo no sé, pues ellos conocen de esos aparatos y dicen, oye muchacho, su mamá se está que se muere enfrente suyo y usted no se da cuenta. Y cuando yo de repente miro es que esa muchacha llama a todo el mundo y llegan doctores y llega todo el mundo y le suministran oxígeno. Y entonces me dice el doctor, su mamá casi se muere y usted estaba de frente. ¿Usted por qué no dijo nada? Yo no miré nada extraño, ¿sí? Entonces en ese momento sí ya me preocupo. Y desde ese momento creo que verla y me dice, no, su mamá tiene que ir ya para la UCI, va para UCI. Cuando a mí me dicen la UCI, yo de una vez, yo recuerdo de que aunque ese momento estaba con mi mamá y yo estaba diciéndole, bueno, mami, hemos orado a Dios, hemos, cierto, clamado a Dios y vamos a ver Dios qué hace. Y yo me hacía el fuerte porque yo no quería llorar, porque yo no quería, digamos, dejar que mi mamá como que bien preocupada que estaba yo, pero yo no pude. Y a mí de una vez yo tuve que llorar un momento, pero de repente tuve que centrarme otra vez en lo que estaba sucediendo y tienes que conseguir esto y esto. Ella ingresa a la UCI y cuando ingresa allí, bueno, toda la familia, todo el mundo se preocupa, todo el mundo, ¿cierto? Entonces, recuerdo de que todo el mundo se prepara. Mi hermano, él pues era militar, ¿sí? Entonces, él estaba trabajando de militar. Entonces, es cuando nos preocupamos, él se preocupa mucho, creo que él fue el que más se preocupó. Y entonces él estaba muy lejos, él estaba en Popayán, ¿sí? Y empieza a solicitar permisos y hacer todo. Y recuerdo de que eso fue para un tiempo de lluvia. Entonces, él se viene, le dan permiso y se viene y ese muchacho pues llega, mejor dicho, muy preocupado, muy triste totalmente. Pero entonces en la UCI ya nos dicen, no, su mamá ya tiene recuperación, está mejor y nos permiten ir a verla. Y mi mamá, pues iba toda mi familia por tiempos, por una hora al día tenían acceso. Y entonces mi mamá dice, no, tranquilo, no se preocupen, no va a suceder nada, perdón. Y entonces es cuando ya pues todo el mundo como que, bueno, va a estar bien, Dios va a hacer la obra. Pero de repente nos dan la noticia, no, su mamá tiene que ser trasladada a la ciudad de Neiva. Y allí en Neiva entonces, bueno, se lleva todo el proceso. Y entonces es cuando nos dicen, no, esa infección ha invadido todo el hígado prácticamente. La única manera es retirarle casi todo el hígado, lo más que se pueda, que quieran darle como el 7% del hígado nomás, y ver si la infección disminuye o no. Le hacen eso a mi mamá y recuerdo que precisamente es algo que, oh, Dios mío, precisamente el día de la cirugía fue el día de sus cumpleaños. Entonces yo voy, ¿sí? Porque yo estaba acá en Florencia, era una tía la que estaba allá con ella. Yo voy ese día y recuerdo de que pues mi hermano estaba con mi tía también, pero yo ingreso a la UCI y le digo, mami, bueno, te van a hacer la cirugía, va a suceder esto. Y hay algo que yo no entiendo quizá, y es que de pronto ese día fue algo tan difícil porque yo empiezo a desahogarme con mi mamá de todas las cosas que estaban pasando. Y digo, mami, ha pasado esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y ese día fue, creo que el día más extraordinario con mi mamá porque nos abrazamos juntos, lloramos, mi mamá oró por mí, lloré por ella, y fue algo, una despedida muy bonita, creo. Y yo salí de la clínica, y cuando yo salgo de la clínica, mi hermana le dice a mi tía, porque yo salí llorando,
Mi hermana le dice a mi tía, yo no sé este muchacho qué habló con mi mamá, pero viene, aunque viene llorando, pero viene muy feliz. Algo tuvo que hablar con mi mamá. Bueno, es así. Nosotros luego nos dicen, ya le hacen la cirugía y la noticia es, no, su mamá debido a la cirugía no aguantó, tuvimos que intubarla y ahora en esos momentos está pues grave, realmente el estado de ella es muy grave y prácticamente vamos a esperar si responde el hígado porque no se le pudo hacer la cirugía completa, vamos a ver. Entonces ya en ese momento ya empieza uno a prepararse. Realmente en mi caso yo ya preparaba a mi hermano, mi familia, mi papá, bueno, yo tengo 2 hermanos, entonces a ellos juntos como que los iba diciendo, bueno, creo que ese ya es como el designio de Dios. Y yo tenía muy claro eso, o sea, yo decía, ya Dios como que se va a llevar a mi mamá. Entonces yo empiezo a prepararme, empezamos a hacer como que todo lo posible para que pues mi papá estaba en la finca, para que con mi otro hermano subieran, la vieran, aunque estaba en estado de coma. Y es algo muy duro ya verla en estado de coma porque es llegar donde alguien y saber que es tu mamá, pero que es un cuerpo que no te va a responder, que no te va a decir estoy bien, mira, estoy pasando esto, me duele esto, nada, nada, que estaba amarrada de pies, de manos, inflamada, ¿sí? Y entonces uno llega a ese momento tan difícil y yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, y allí le hablaba porque era la única forma de hablarle, aunque ella no respondía, pero yo le decía, mamá, sí, porque mi mamá lo último que me dijo, hijo, tranquilo, yo no me voy a morir, Dios no me ha hecho sentir eso. Cuando mi mamá me dice, Dios no me ha hecho sentir eso, es algo que yo digo, Señor, mi mamá tenía la convicción de que, o sí, el Señor no le permitió sentir de que eso le iba, cierto, a permitir que era la muerte. ¿Sí? Y cuando ya verla en ese estado, entonces, bueno, todo sucede. Entonces ya volvemos con mi hermano porque ya prácticamente no nos dejaban ingresar más a verla. Nos dijeron tiene que estar en pronóstico reservado hasta que nosotros demos la nueva orden. Cuando necesitemos, vamos a llamar. Nosotros con mi hermano entonces nos venimos en la moto, nos venimos de Neiva a Florencia. Precisamente es algo que uno no va entendiendo porque precisamente en ese tiempo a mí me sale una oferta laboral aquí en la ciudad de Florencia y yo vengo a eso, a hacer exámenes, a hacer, bueno, entrevistas, a hacer todo lo que tiene, a hacer inducción y hago todo eso completamente, hago eso todo. Y yo digo, Señor, en medio de la tragedia tú estás prosperando. Tanto tiempo, yo llevaba 2 años ya sin empleo y yo decía, Señor, tú ahora vas a prosperarme, qué bendición. Y yo estaba muy contento y mi hermano también y decíamos, aunque está un momento difícil, pero como que Dios nos está respondiendo. Y es lo que uno puede ver también en el caso de José cuando estuvo donde Potifar. Es ver esos momentos donde usted está viendo de que Dios le está bendiciendo, pero no es así. Yo termino ese viernes y el sábado le digo a mi hermano, venga, vayamos ese municipio se llama Doncello, vayamos a Doncello, vamos a pasear, ¿sí? O sea, ¿cuál era el objetivo? Como, digamos, dispersarnos, alejarnos un poquito de la circunstancia que teníamos con mi mamá y prepararnos para lo que estaba sucediendo. Ese jueves anterior estuvo mi hermano, mis 2 hermanos, mi papá, y nosotros ya entendíamos plenamente de lo que venía de alguna manera. Recuerdo de que hablamos y dijimos, mi hermana le preguntó, bueno, pa, si mi mamá llega a fallecer, usted sigue en la finca, se va para el Tolima, que es la familia de mi papá, ¿qué vas a hacer? Y mi papá dijo, no, me quedo en la finca. Y como que ya cada uno estábamos como que a la expectativa de lo que en cualquier momento nos dijeran, no, su mamá falleció. Pero en ese momento de que nosotros vamos, comparto con mi hermano, almorzamos, nos venimos. De hecho, el pastor me llama y me dice, hijo, lo que pasa es que me invitaron a predicar a la iglesia central, por favor, para que prediques esta noche en la iglesia. Yo le dije, listo, pastor, yo voy a ir. Y cuando ya me vuelvo, entonces, ya estábamos quizá unos 20 minutos de llegar aquí a Florencia, nos accidentamos con mi hermano. En el accidente, entonces, yo no recuerdo nada, o sea, yo no recuerdo cómo fue, cómo íbamos, realmente yo no sé, ¿sí? Lo cierto es que nos accidentamos, mi hermano queda, pues, más adelante que yo quedo atrás, mi hermano iba manejando la moto, yo iba de parrillero, y yo quedo como a un costado, ¿sí? De la vía, al pie de una cuneta que había. Entonces, bueno, empieza todo ese proceso, de repente pues llaman, ¿sí? Recuerdo de que en mi Facebook, claro, pues tienen mi nombre, por la cédula, tienen todo, y entonces en mi Facebook empiezan a decir, vea, necesitamos los familiares de este muchacho, acaba de accidentarse y está muy, muy grave, está herido y parece ser que su hermano ha fallecido. Entonces empieza rápido por redes sociales, como todo el mundo. De hecho, aquí hay un muchacho
que es de la iglesia también, él es periodista, en su momento era periodista de Caracol, y él publica, Daniel Ángel Peña Borges, identificado, bueno, falleció en accidente de tránsito a tales horas en tal lugar. Todo el mundo, ¿cómo así que falleció Daniel? Y todo el mundo se preocupa y todo el mundo como que, ¿qué pasó, cierto? Y bueno, no, luego ya entonces es cuando logran entender de que es mi hermano el que había fallecido. Yo me desmayaba, sí, aunque yo era cuerdo en el momento, o sea, daba la información bien, pero yo no recuerdo que daba información, yo di la contraseña del celular, di toda mi información. Las personas que dicen que me preguntaron, preguntaron por mi mamá, venga, regálanos el número de su mamá para llamarla, y yo les dije, no, mi mamá está en la clínica en Neiva, ella está en ese momento en estado de coma, llamen a tal persona, llamen a tal persona, llamen a tal persona, y yo me desmayaba. Una de las preguntas que sí yo llego a recordarme que hacía era, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano, y preguntaba mi hermano, mi hermano. Y recuerdo que en algún momento el muchacho que estaba ahí me dice, no, su hermano falleció. Cuando me dice su hermano falleció, es algo de que, o sea, yo quedo como que, es como cuando te dicen, sí, yo no logro asimilar la circunstancia. Yo ni lloro, ni me preocupo, nada, o sea, como que, bueno, no sé. Y me desmayaba, y me desmayaba, y me desmayaba. Eran ya como las 10 de la noche cuando yo ya vengo a tener como ya memoria completa y vengo como a asimilar las cosas. Y estaba el pastor conmigo, ¿sí? Ya estoy en la clínica, veo que estoy vendado, que estoy, mejor dicho, canalizado, que no puedo moverme, que tengo, mejor dicho, heridas, ¿cierto? Entonces lo primero que yo le pregunto, pastor, y mi hermano, ¿sí? Y mi pastor, claro, el pastor ya sabía lo que había sucedido, ya mi familia pues le había comentado, todo el mundo sabía. Y claro, dar una noticia y decirle, no, su hermano falleció. El pastor empezó a evadir la pregunta, porque yo le digo, ¿cierto que él falleció? O sea, de alguna manera yo tenía eso presente, aunque yo me desmayaba y todo, pero yo tenía presente eso. Entonces el pastor me dice, hijo, no sé, quizá venga en otra ambulancia. Yo solamente vine y estaba usted. No sé su hermano, quizá seguramente venga en otra ambulancia, pero usted está ahora aquí conmigo y creo que su familia, su tía y bueno, todos ellos están allá con su hermano. Esperemos a ver qué pasa. Pero yo la pregunta y la pregunta y la pregunta hasta que el pastor me dice, sí, su hermano falleció. Entonces llega ese momento tan fuerte y yo decía, Dios mío, pero ¿qué ha pasado? ¿Cierto? ¿Qué ha sucedido? Bueno, así pasa todo y sin embargo yo como que no tengo, como, bueno, por el golpe en la cabeza, el trauma, yo no lograba asimilar tan profundamente la circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me empieza a suceder? A mí me sucede que yo de repente hablaba con cualquiera y decía, pasó esto, y bueno, no, como que no asimilaba muy bien las cosas. Y estaba toda mi familia, pues ya empiezan a llegar mi papá, llega mi otro hermano, llegan mis tías, mis primos, y iban allí pues a verme en el hospital, en la clínica. Y bueno, así todo. Y mi mamá, no, ¿cómo sigue mi mamá? No, pues está todavía ya como estaba, ¿cierto? Y recuerdo de que el dolor era profundo, o sea, un dolor de esos es muy fuerte. Eso es algo terrible. Para mí el momento de más satisfacción era cuando iban a aplicarme tramadol o morfina o eso, porque de alguna manera yo podía descansar un poco. Y estoy en esa circunstancia así, ver que mi hermano, tuve que ver el funeral, fue por Facebook, ver mi familia allí y yo en una clínica no me podía ni mover, literalmente yo no podía moverme porque era un dolor increíble, yo todo el tiempo era quietico, quietico, no podía moverme. Y yo ver que mi familia, todo el mundo llorando, era algo muy, muy, muy difícil asimilar en ese momento. Bueno, pasa así, entierran a mi hermano, sí, entierran a mi hermano. Y ya para el siguiente día, entonces son como casi las 4 de la mañana, cuando yo estaba dormido, estaba durmiendo en un sueño súper descansando, súper bien, y de repente suena mi celular. Yo no contestaba el celular porque es algo muy terrible, o sea, cuando tú estás en una circunstancia de esas, además de la enfermedad y de todo lo que está pasando, tú no quieres hablar con nadie, no quieres charlar con nadie, no quieres, ¿cierto? Entonces mi tía era la que contestaba el celular. De repente mi tía me pasa el celular porque ella no contesta. Sí, ella ya sabía lo que había pasado, yo no me había dado cuenta que ya le habían llamado quizá. Y entonces es cuando veo y quien me está llamando es mi papá. Cuando yo vi que era el número de mi papá, que era mi papá el que me estaba llamando,
yo de una vez dije, algo tuvo que suceder con mi mamá. Y de una vez yo dije, mi mamá falleció. O sea, fue algo que de una vez, porque si fuera otra cosa, pues no me despiertan para que conteste una llamada, y aún si fuera para otra cosa, pues contesta a mi tía que estaba conmigo, ¿por qué me van a despertar a mí? Entonces mi papá me dice, no, Daniel, bueno, hay que fortalecernos en Dios, nos acaban de llamar y nos dicen que su mamá también falleció. Cuando me dice eso mi papá hace muy pocas palabras, mi papá es poco expresivo en sus sentimientos, fue así. Y bueno, vamos, entonces, vamos más tardecito, seguramente voy a ir. Mientras tanto, vamos a ver entonces para gestionar todos los papeles, los documentos, y vamos a ver quién va a ir a Neiva, porque pues de aquí, de Florencia a Neiva son 5 horas aproximadamente, y toca ir a Neiva a traerla, pues a preparar todo lo de la funeraria, a traerla hasta acá, hasta Florencia. Entonces, si yo puedo ir, voy más tarde, y si no, pues entenderá que voy a estar en hecho. Entonces, cuando sucede eso, viene, y ahí es el primer momento donde yo lloro, ¿sí? Y creo que es cuando yo digo, Señor, pero ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Y viene ese dolor tan profundo, y digo, Señor, es mi mamá, es mi hermano. Bueno, mi hermano es esa persona que mi hermano no era cristiano también, no era cristiano. Entonces el dolor es tan profundo, yo decía, Señor, pero ¿por qué tú permitiste esto? Y algo que yo le decía al Señor, y quiero también explicar esto también, porque a veces que gente dice, no, no le preguntes a Dios por qué, ni tampoco se le ocurra preguntar para qué. No, o sea, eso es un punto de vista, es una filosofía humana, pero yo creo que yo respeto ese punto de vista. Si tú no quieres preguntarle a Dios por qué ni para qué, listo, le respeto. Pero digamos, para mi caso, yo así mismo, yo digo, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Cuando uno pasa una circunstancia, algo difícil, uno le dice al papá, tiene toda la confianza y dice, papá, ¿por qué tal cosa? Mamá, ¿por qué tal cosa? Entonces, Dios es mi Padre, ¿sí? Y yo le decía, Señor, y la pregunta no era por qué falleció mi mamá, ni para qué falleció, ni mi hermano tampoco. La pregunta que yo me hacía, Señor, ¿era necesario también que falleciera mi hermano? Y era algo que yo le decía al Señor llorando, y yo le decía, Señor, o sea, en serio, ya no era suficiente con que falleciera mi mamá. No era suficiente, también tenía que ser mi hermano. Y entonces empieza para mí esa angustia tan terrible, y yo charlaba como, digamos, charlarlo aquí ¿cierto? Compartirles a ustedes, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Había algo, y era que a mí el sueño me traicionaba. O sea, yo de repente me quedaba dormido y empezaba a soñar. Y era una frustración, era un dolor profundo. Yo me preocupaba por mi mamá, soñaba que no le colocaban atención, me preocupaba por mi hermano, y empezaba a gritar y a llorar y a expresar todo lo que no podía, digamos, despierto, expresarlo, y a gritar y a llorar. Y llegaba en esos momentos donde me despertaba y yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué todo esto? Pero yo no podía llorar, y fue algo tan terrible ver todo esto. Y entonces allí viene lo que te compartí hace un rato, y es lo que yo considero los amigos de Job. Entonces me llamaban, porque ya llega el momento en que uno está un poquito ya mejor, y te llaman y te dicen, recuerdo que alguien me llamó y me dijo, Daniel, usted, usted es cierto que estaba como alejado de la iglesia. Usted seguramente, es que usted estaba seguramente como apartado, yo sí notaba esto, tal cosa por allí. Y, y Dios mío bendito, son momentos donde, bueno, Dios a uno lo hace paciente también. Pero yo a veces como que deseaba responderle a la gente con dos piedras en la mano, así como que, porque es que yo decía como en el caso de Job, Señor, me están juzgando de algo que tú sabes que no es así, ¿sí? Acabo de pasar un proceso, bueno, con la familia del pastor, yo estuve ahí muy pendiente, Señor, estuve muy pendiente en la iglesia, y ahora viene a decirme que yo estaba mal, que he puesto mi desgracia. Y recuerdo que alguien me dijo, agradezca a Dios que Dios te preservó la vida, agradezca que usted está vivo, usted realmente es que Dios, ay, es que realmente Dios es muy maravilloso con usted, es que en serio, usted siendo a veces tan terrible, mira que Dios tuvo tanta misericordia conmigo, con usted. Y yo en mi corazón le di la respuesta a esa persona, porque yo soy poco de pronto, ¿cierto? Decir las cosas en algún momento. Prefiero a veces como que consumirme a mí mismo las palabras. Pero en mi corazón yo le respondí a esa persona, y yo dije en mi corazón, Dios mío, cuánto yo agradecería que yo hubiera quedado ya también sin vida.
hubiera quedado sin muerte. Estuviera en tu presencia y decía, Señor, estuviera disfrutando de tu presencia, estaría contigo, no estaría, mira toda esta gente, tanto dolor que está pasando y llaman es para decirte que yo fui un error, que tal cosa, que yo estaba en tal circunstancia. Entonces, cuando todo eso llega a mi vida, yo decía, Señor, mejor en tu presencia, mejor en tu presencia. ¿Para qué mi vida? Llega un punto que creo que también en el caso de José se sintió, ¿para qué mi vida? ¿Cuál es mi propósito? Digamos, a decir tantas cosas que en vez de ayudarte, quizás algunos por ayudarte aún te llevan es como a complicarte. Entonces, bueno, en el accidente entonces me fracturó mi pierna izquierda, el fémur en la parte media, pero también en la rodilla yo me fracturo todo esto. Y entonces lo otro era que no encontraban todas las herramientas para hacerme pues la cirugía, ¿cierto? Entonces recuerdo que alguien me llamó y me dijo, ¿se acuerda de fulanito de tal? Mira que a la niña de él se le fracturó un brazo y tuvieron que amputarle el brazo. Entonces tú con todas esas circunstancias y lo que te están diciendo es, a usted también le van a amputar su pierna. Y había algo que recuerdo de que yo intentaba levantarme de la camilla, supe de que yo no tenía fracturas en mi columna, yo dije, Dios mío, gracias, porque no estoy inválido. Entonces, para mí llegar a ese momento, el momento más difícil, y creo que, cierto, si usted tiene sus padres, si usted tiene su familia, es apreciar esos momentos. Recuerdo de que yo ya llego a la casa y empiezo a asimilar la soledad de mi mamá, ya la falta también, empieza uno a saber que no está, y yo con mi mamá hablaba casi todos los días, yo con mi hermano, con mi mamá, éramos muy allegados, cierto, aunque vivíamos muy lejos, pero todos los días charlábamos. Y yo tomo mi celular porque me quedé dormido y empiezo a decir, yo no he llamado a mi mamá, yo no he llamado a mi mamá, yo no he llamado a mi mamá. Y el sueño me decía, tienes que llamar a tu mamá. Oye, Daniel, pero ¿por qué no la llamas a tu mamá? Y cierto, y en el sueño yo no entendía de que ya había fallecido y que no había la oportunidad. Entonces, cuando yo me despierto, tomo el celular de inmediato y busco el número de mi mamá y voy a marcar cuando digo, pero ya no está. Y se viene toda esa frustración, el hecho de saber de que uno no sabe, por ejemplo, y es lo más duro para mí, y sí, es lo más complicado de uno saber si mi hermano, Dios en su soberanía le permitió tener la oportunidad de salvarse en esos últimos segundos de vida, él haberse arrepentido o no, y decir, ¿dónde está mi hermano? Y es algo que en todo momento está en la mente de uno. ¿Dónde está, Señor? Yo a veces le pregunto, Señor, ¿usted le dio la oportunidad? Entonces, cuando llega esto allí ya a la vida de uno, uno dice, y voy a lo que Dios me había dicho, Señor, esto era lo extraordinario que tú decías, esto era lo que yo no había pensado ni imaginado, esto era. Y entonces uno empieza como a entristecer su corazón y dice, Señor, pero ¿para qué me dejó con vida, Señor? Pero es que es mejor que me fuera a tu presencia, Señor, pero es que mire todo esto, ¿sí? Y llega un momento donde yo realmente miro de que mi vida no tiene sentido, ¿sí? Y que quizá aquellos sueños de Dios eran un problema para mí. Y yo empecé a dimensionar lo que también José seguramente en algún momento vio, y es que los sueños de Dios no eran una bendición, no eran algo extraordinario, sino que eran aflicción, eran una desgracia, porque José también perdió a su mamá. Sí, recordemos de que la mamá de José falleció también, ¿cierto? Cuando prácticamente su hermanito era muy chiquito. Entonces yo decía, Dios mío bendito, pero esa historia también me fortalecía mucho. Y yo decía, Señor, pero José pudo, José pudo, José aún estaba allí. Y cuando todo esto sucede, entonces viene para uno todo esto muy fuerte. Las personas que tú más deseas que estén para ti en ese momento no van a estar. Ni siquiera te van a escribir, ni siquiera te van a llamar. Yo recuerdo que eran personas que yo anhelaba que por lo menos un mensaje dejaran y nada de nada. Después recuerdo que alguien me escribió y me dijo, sí, mira lo que causaste, Daniel. Y yo, Dios mío, bendito. Entonces viene toda esa frustración, viene todo ese dolor. Y es allí donde, como les decía, uno sentirse de que no hay sentido en la vida, ¿sí?
¿Para qué ya quiero vivir? ¿Para qué ya quiero un empleo si ya no tengo a mi mamá? ¿Para qué sueño con pensar en un viaje? ¿Para qué sueño con una reunión familiar cuando ya no está mi hermano, cuando ya no está mi mamá? ¿Para qué sueño en que llegue el día de un cumpleaños si no van a estar ellos? ¿Para qué anhelo tal cosa? ¿Para qué deseo tal cosa si ya no van a estar ellos? Y viene todo eso al corazón, viene todas esas angustias, vienen esos momentos tan frustrantes, no hay esa salida, no encuentra, ¿cierto? Además que fuera muy diferente si yo hubiera quedado normal. O sea, yo decía, Dios mío, yo a ratos preguntaba, Señor, es que yo he hecho muchas cosas malas. ¿Qué estoy pagando? Yo decía, como dicen por ahí, no sé si por allá lo dicen, parece que le hubieran matado la mamá al diablo para tantas circunstancias, ¿cierto? Yo decía, Señor, no poder ir al funeral de mi mamá, no poder ir al funeral de mi hermano, estarme frustrado en esta cama, no poder decir, me voy al culto a orar o me voy a la iglesia, porque no podía, ¿sí? No poder ver mi familia, no poder estar allí, no poder allí. Yo pensaba, yo decía, Dios mío, yo tengo, porque como le decía, yo de alguna manera me preparaba para el momento en que fallecía mi mamá. Y yo llegué a pensar muchas cosas, ¿cierto? Y yo decía, yo tengo que estar en ese momento pendiente de mis hermanos, de mi familia, de todos, pero no fue así. Antes tuvieron que estar pendientes de mí, ¿sí? Yo ni siquiera pude estar allí, ni siquiera pude verle por última vez, ni siquiera pude cargar ya, ¿cierto? El ataúd, no pude verle, no pude nada absolutamente. Entonces, digamos, es cuando yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué toda esta frustración? Todo lo que está pasando y entonces uno se encierra. Sí. Y es tan complicado de que en esos momentos, ¿cierto? Aunque ya ha pasado ya más de un año, y hay muchas cosas que uno no entiende. Por supuesto hay otras que nunca las va a entender, que seguramente el Señor allá en su gloria le mostrará el por qué y el para qué. Pero es algo muy fuerte, es muy doloroso. Es ver todo esto que de un momento a otro, el mundo se le vino encima, como se dice, que no hay una expectativa buena de ti, que como que no hay un propósito, porque cierto, uno se frustra tanto y dice, no, Señor, ¿qué va a hacer de mí? Pero hay algo muy especial y lo que siempre pude ver fue la fortaleza del Señor, una fortaleza que yo no la logro entender. No la logro entender porque yo decía, ¿cómo es posible? O sea, yo estar durante un mes, más de un mes, postrado en una cama, que no podía ir a ninguna parte y de pronto no deprimirme. Yo nunca he tenido depresión, que decir no, ¿sí? Hay momentos, claro, son momentos que de pronto uno está bien, está disfrutando de un momento especial, está en un lugar importante o especial, y llega al corazón, son como esos momentos, ¿por qué esto, Señor? Si estuviera aquí mi mamá, si estuviera mi hermano, si esto. Y es allí donde Dios también entonces sigue ese proceso con mi vida. Eso ha llevado a otras circunstancias, otras frustraciones, problemas emocionales que también han surgido en estas circunstancias. Y ha sido muy fuerte todo esto. Entonces realmente yo he venido a comprender eso. Y como les decía la historia del sapo, Señor, yo como que estoy así, me salgo de una y aparece otra circunstancia y esto. Pero una de las cosas que siempre, y ya digamos, le he dicho al Señor, Señor, que mis sueños no sean, cierto, cumplidos, no se hagan realidad. Yo sueño ese sueño tuyo. Y como le he dicho al Señor, Señor, como yo coloqué esa frase en el Facebook con esa foto que subí, ¿sí? Que de hecho esa foto me la tomó mi hermano. Y digamos, yo le digo, Señor, yo publiqué esa frase pensando en ese texto bíblico que dijo allí José, de que tenía un sueño y sé profundamente y sé que ese sueño era el sueño de Dios. Y le he dicho al Señor, Señor, ya no quiero mis sueños, ya no quiero esto, quiero tu sueño en mi vida. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué vas a hacer conmigo? Y en eso estamos, creo que es enfocarnos ya en el sueño de Dios, en vez de que, cierto, porque yo me pongo a pensar, o sea, ya uno no es indispensable. En esos momentos las personas que más aprecio son mi papá, mi hermano, pero yo digo, Señor, ya mi papá puede
sobrevivir, puede seguir, mi hermano también. Mi papá perdió su esposa, perdió su hijo, mi hermano perdió su mamá, perdió su hermano. Entonces, ellos tienen toda esa fortaleza. Entonces yo digo, Señor, haz tu sueño en mi vida, haz tu sueño, lo que tú quieras. Eso, Eh, mm, perdón, te sí, interrumpo. Eso quería preguntarte. Tras un proceso tan difícil, ¿cómo es que cambia el corazón de ese instrumento? ¿Cómo es que cambia el corazón de ese barro en vez de huir y enojarse con Dios a ceder y decir, bueno, a tu manera? Puede sonar contradictorio, porque si Dios permite los dolores más grandes, ¿cómo estar dispuesto a seguir voluntariamente en las manos de un Dios que, como dice, hace la llaga, pero también la sana? es algo muy difícil realmente porque uno mira que siempre en estos casos, cuando hay una tragedia así familiar, los hijos, lo primero es que pueden ser muchachos muy fundamentados en Dios, pero estas tragedias traen debilidad espiritual y terminan descarriándose. Y yo he visto, por ejemplo, casos donde falleció la mamá y eran amigos míos y yo los conocí. Y, por ejemplo, los muchachos descarriados, alguna de estas muchachas hasta en prostitución llegó hasta allí. Entonces, todo eso llegó a mi corazón. Y algo que yo decía, Señor, y fue algo desde el principio, yo decía, Señor, yo contigo no voy a pelear. Porque es que yo me imaginaba al Señor. Yo decía, Señor, si tú permitiste todo esto, imagínate yo peleando contigo y diciendo, Señor, ¿por qué esto? Y es que me voy a alejar de ti, y es que, no, si tú lo permitiste, pero hay algo especial que realmente, cierto, mi familia, mis amigos, la iglesia, todo el mundo que conoce esto sabe. Y yo también lo sé, y es que en mi vida no hubo más que un milagro de Dios. O sea, literalmente fue un milagro de Dios, no fue más, ¿sí? Yo era para haber quedado muerto instante, porque, digamos, el choque fue tan fuerte, que es que, mire, es increíble cuando tú ves en el croquis que hace la policía de tránsito y todo, cuando usted va de parrillero, lo más obvio es que cuando choca, usted salga hacia adelante, ¿cierto? Y salga es hacia adelante. Yo no salí hacia adelante, yo quedé a un costado antes del camión, antes de la moto y antes de mi hermano. Yo quedé, o sea, fue como si alguien me hubiera tomado, ¿sí? Y me hubiera sacado de allí, de ese lugar, y me hubiera puesto unos metros antes. O sea, cualquiera que ve esto dice, pero usted cómo se estrelló. Y yo me he puesto a ver el croquis, y yo digo, pero yo cómo me estrellé, o sea, cómo me fracturé la pierna, o sea, ¿por qué yo no tuve que dar allá contra el camión? ¿Sí? Entonces es allí donde dice uno, Señor, realmente vivo para ti. Y es lo que le he dicho al Señor, Señor, para mí no hay algo más extraordinario. Y yo recuerdo, por ejemplo, ahora en la convención de Medellín, que tuvimos la bendición de estar allí, y yo iba con un anhelo muy grande de algo especial que el Señor, de alguna manera yo creía que Dios me iba a regalar. Pero recuerdo que en algún momento de la administración de la palabra, yo pasé al altar y le dije, Señor, yo te doy todo lo que tú quieras de mí. Te entrego mi carrera. Ya me tocó entregarte mi mamá, mi hermano, porque ya no hay más de otra. ¿Sí? Obligadamente. Pero no hay problema, Señor. Listo, no hay problema en ello. Amén, amén, Señor. Y le dije al Señor, yo le hice una oración muy sincera al Señor y con lágrimas en mis ojos y con todo mi corazón. Y yo le decía, Señor, lo que tú quieras de mí. Ahí está mi papá, ahí está mi hermano. Si tú también quieres llevárselo, Señor, yo no soy nadie para detenerlo. Pero también le decía, Señor, aún lo que te estoy pidiendo y por lo que estoy orando, si tú no quieres dármelo, si no quieres dármelo, Señor, amén. Duele. No es fácil uno decirle, Señor, te entrego todo. No, para nada es fácil. Pero uno llega al punto donde comprende que ese amor de Dios es tan extraordinario que realmente, si, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Yo por mí, yo todos los días le digo al Señor, oye Señor, ¿por qué no me lleva tu presencia? Realmente en mis oraciones yo le digo al Señor,
qué bonito es ello, porque yo me pongo a asimilar toda esta circunstancia y yo digo, Señor, en medio de eso tú me has dado paz, me has dado gozo, has fortalecido mi vida. Imagínese estar en el cielo con el Señor, cuánta alegría, cuánta satisfacción, cuánto gozo estar allí. Pero entonces, y yo digo, Señor, si tú quieres llevarme hoy, amén, yo estoy dispuesto, no hay problema, yo quiero estar en tu presencia. Pero entonces Pablo decía, para mí el morir es ganancia, ¿sí? Y eso creo que es para todos, para todos los que morimos en Cristo es ganancia. Pero decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y es lo que también le he dicho al Señor, si yo vivo es para ti, Señor. Si yo me levanto de mi cama es para ti. Si yo doy un paso es para ti. Si yo estoy en algún lugar es para ti. No es para nadie más, es para ti. Y eso Creo es lo que que le he ese dicho, era Señor. el resultado del proceso, Amén. el resultado de la prueba. Amén. ¿Qué tendrías vos para decirle a algún hermano, a alguna persona que esté en el en vivo o que lo vaya a ver más adelante en el programa, que esté pasando por una circunstancia de eso? ¿Cuál sería tu, desde la experiencia, es imposible decir que no? ¿Qué tenés para decirle? Bueno, yo creo que, claro, viene el momento de frustración, viene el momento de dolor, de tristeza. Eh, yo siempre me he acobijado como en esa historia que creo que ya les decía, y es la historia donde este pastor dice de que él en un momento de frustración dijo hasta cosas raras, y él decía, seguramente Dios estaba buscándole en el estacionamiento un lugar donde una viejita colocara su vehículo mientras mi hija fallecía en un hospital, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Es una sola cosa en el momento de circunstancia tan fuerte y en el dolor tan fuerte, por más que estés experimentando. Una sola cosa es lo que no debes permitir y es pecar contra Dios. ¿Sí? Es lo único. Pero si tú quieres llorar, si tú quieres frustrarse, si tú quieres decir, mejor voy a estar en el cielo, Señor, envía por mí, como llegó el momento de Elías, que dijo, Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. O sea, haga todo eso, de que sus sentimientos de alguna manera afloren. Pero una sola cosa debe uno tener en cuenta y es no ir a pecar contra Dios, no ir a renegar contra Dios. Puedes decirle todo, puedes llegar llorando, porque en un momento de frustración, en un momento de estos, usted si le pasa algo terrible, usted sale corriendo y gritando como un loco, pues si quiere llegar como un loco gritando del Señor y diciéndole, Señor, me va a morir, mire que por qué puesto, hazlo, ¿sí? Grite, llore, haga todo lo que tú quieras, haz pataleta, como se dice por ahí, lo que tú quieras, pero no permita que la circunstancia te lleve a quizá ofender a Dios, ¿sí? Porque ya llegará el momento, aunque el momento es muy difícil, aunque es algo que uno diría, Señor, y se pregunta, y uno se pregunta muchísimo. Y yo, por ejemplo, preguntaba, Señor, ¿por qué me diste un hermano así? ¿Por qué me diste este muchacho como mi hermano? No era mejor, como diría, no, como diría Job en su momento, no era mejor que aún, ¿cierto? La muerte allí en el vientre de la madre hubiera fallecido, Job decía. Entonces uno dice, Señor, no era mejor así, pero no era mejor así. El plan de Dios es perfecto, los planes de Dios son perfectos y creo que Él va luego a sanar esas heridas, el Señor va a enmendar ese corazón dolido, Él es el que lo fortalece a uno, Él es el que le da la paz, ¿sí? La alegría. Y lo bueno de todos esos procesos es que te llevan a soñar el sueño de Dios. Y soñar el sueño de Dios es lo más extraordinario que nos pueda suceder. Es lo más bonito, es lo más especial. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, creo que esa es la oportunidad más especial, acercarnos a Dios y confiar de que el Señor va a estar con nosotros y que no será de destrucción. A ese era el punto que quería llegar. Ciertamente se nos acabó el tiempo y hemos tenido un tiempo en la presencia del Señor siendo edificados por este testimonio, pero quería concluir con esa frase que dijiste. Los procesos de Dios, por más difíciles que sean, por más destruidos que nos sintamos, por más que duelan, por más que sintamos morir, no son para destrucción,
Y Amén. yo creo que es importante tener esto en cuenta. Y por ejemplo, una persona que no conozca de Dios iba a escuchar esto y va a decir, pero es que ese es un Dios injusto, pero es que puede ser un Dios malo porque ¿por qué permite todo esto? ¿Por qué permite herir a una persona tanto? Y no ha entendido que el Señor necesita obrar con su naturaleza en nosotros, que Amén. cuando nosotros seamos más como Él, y solamente vamos a ser más como Él en medio del dolor, siendo formados en medio de las lágrimas. Entonces quiero hacer una invitación a los hermanos que están ahí. Si está pasando yo, o está pasando usted por un momento difícil, es simplemente está siendo formado por Dios. Ningún hombre de Dios, ninguno que haya sido usado por Dios, no ha tenido una situación de eso. Entonces, si usted quiere vivir el sueño de Dios, usted quiere cumplir el propósito de Dios en su vida, si usted quiere alcanzar el cumplimiento de estas promesas del Señor, venga por, lo tenga lo claro y tenga por entendido que va a pasar por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque es la manera en que Dios obra, porque Él obra como quiere, porque también es importante tener en cuenta que los procesos de Dios hay que aprovecharlos para acercarnos a Él, como lo decía. Es una oportunidad para que estemos Dios y yo. El único que puede entender, comprender el corazón y ayudarnos a sobrellevar la situación es Dios. Entonces no peleemos con Dios. Como decías vos, ¿puedo hacer mi pataleta? Claro que sí la puedo hacer, porque Él es mi Padre, porque yo soy su hija, porque Él está entendiendo que me está doliendo y Él es el que está permitiendo el dolor. Pero al mismo tiempo está ahí como consolador. Y creo que en todo este proceso es evidente, en todo tu proceso, un Dios amigo, un Dios consolador, un Dios restaurador, un Dios como compañía absoluta, un Dios como único refugio, porque vos decías, yo esperaba de otras personas y nunca recibí una frase, unas palabras de esas otras personas, pero el Señor siempre estuvo ahí. Yo quiero que nos guíes en una oración ya para terminar el programa de hoy. Nos alargamos, definitivamente hablamos bastante. toca hacer otro, pero toca empezar temprano, hermano Daniel. Hagamos una oración dándole gracias al Señor por este tiempo, Amén. por eh, habernos permitido escuchar este testimonio fuerte, pero que al mismo tiempo toca nuestro corazón y nos recuerda que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y que así como llegó el día trascendental para José, en donde pudo ocupar donde pudo empezar a ejercer ese sueño del Señor, así mismo va a llegar el día de nosotros y nos fortalecemos y confiamos en un Dios fiel. Entonces quiero que nos guíes en esta oración para terminar. Amén. Agradecerle al Señor, más que cierto, pedirle en estos momentos es agradecerle al Señor y quizá usted también está pasando un momento muy difícil y digamos, no es el momento, porque a veces uno lo que pide es, Señor, ayúdame, intervenga, pero no es el momento. Ese momento es para adorar a Dios y para uno regocijarse en ese momento. Entonces vamos a decirle al Señor que nos ayude en medio de esta circunstancia que nos está pasando, en el dolor, y que en medio de ese dolor tengamos esa claridad de que este proceso que estamos pasando, que estamos enfrentando, es por algo especial de Dios. Quizá para nosotros o quizá para otras personas, porque siempre Dios utilizará nuestras vidas para hacer de bendición a otros. Entonces, oremos. Padre, buen Dios que estás en los cielos. Te agradecemos, Señor, por tu infinita misericordia, Dios mío, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso y extraordinario, Señor del cielo. Porque tus planes, porque tus proyectos, porque tus propósitos, Señor, son mucho mejores que los nuestros. Y aunque no entendemos muchas cosas, Señor, y aunque anhelamos tantas cosas, deseamos, nos proyectamos, Dios mío, somos personas, Señor, que nos agendamos para determinadas cosas en determinados tiempos, Señor, pero que tus sueños son mejor que los nuestros, Dios del cielo. Ayuda a cada uno de mis hermanos, de mis amigos, Señor, que quizá están enfrentando un momento difícil. Señor, cada uno de nosotros tenemos esas batallas, esas circunstancias tan fuertes. Y te rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas, que tu Espíritu Santo nos consuele, Señor. Consuélanos con tu gracia, con tu amor, ese bálsamo de misericordia, de paz, Señor, esté en nuestro corazón y podamos servirte, Señor, no por lo que tú nos das,
no por, Señor, anhelando cosas quizá que tú hagas extraordinarias y para vanagloria quizá de nuestras vidas, no, Señor, sino que te amemos a pesar de que te adoremos en la circunstancia, en el momento difícil, nuestra alabanza sea mucho más especial, Dios mío. Ayúdanos, bendícenos, restauranos, salva, Señor, cada uno que quizá, Dios mío, su corazón esté queriéndose alejar de ti, liberta, trae sanidad, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, haz una obra especial en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias por tu misericordia en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Ay, agradecemos a los hermanos por haber estado ahí conectados en este programa de experiencias con Dios. Sabemos que el programa es en otro horario, pero hoy nos salimos, hoy rompimos esquemas, pero en la presencia del Señor y siendo bendecidos. Le agradezco, Amén. hermano Daniel, por haber estado dispuesto, por haber sacado tiempo, por haberte tomado el tiempo para estar con nosotros y pues esperamos verte más adelante en un programa. Puede ser de experiencias con Dios o tengo otra cosita por ahí en mente. Esperamos, vamos a ver que el Señor nos permite. Y no sé si tengas palabras ya para despedirte. Amén. No, hermana Diana, agradecer a Dios y a usted también, ¿cierto? Por esos espacios tan de bendición, que seguramente serán de bendición para muchos. De verdad, muchísimas gracias. Y qué bueno que haya esa iniciativa de, bueno, hablar del Señor, pero también con testimonios, experiencias. Hablar siempre de esa obra extraordinaria que el Señor hace en cada uno de nosotros. Agradecer a todos los hermanos, a los amigos que nos han visto. Bueno, esperamos de que, cierto, estas palabras les sean de bendición a su vida y no se desanime. Confíe en el Señor, que en el tiempo el Señor le dará la victoria. Amén. La victoria. Esperamos disfrutarla pronto. Amén. Dios les bendiga a todos los hermanos que estuvieron ahí conectados en un programa más de experiencias con Dios. Los esperamos entonces el próximo miércoles con un episodio más, con una invitada más. Les adelanto un poquito, no se la pueden perder. Y este viernes tenemos un video contestando las preguntas de un corazón. Es la respuesta de lo que dijeron las mujeres. No se pueden perder el video porque está muy bueno. Entonces, los esperamos el viernes con el video y el próximo miércoles con un programa más de experiencias con Dios. Dios le bendiga, hermano Daniel, y Dios les bendiga a todos los hermanos que están ahí conectados. Bendiga a todos. Amén.